Dicen que lo mejor queda reservado para el final, así que vamos a intentar en este panel cumplir con esa máxima. Hoy estamos junto a Martín Moreira, que es su gerente de servicios financieros del Banco Provincia. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por acompañarnos. Por favor. Este panel es sobre qué alternativas de inversión recomiendan en este contexto y quería arrancar con esa pregunta. ¿Qué estrategias recomiendan? Bueno, en general, para determinar cuál es la estrategia adecuada, primero hay que tratar de conocer al inversor. Por eso tiene que ver generalmente su edad, la disponibilidad de los fondos. Existe lo que se conoce como perfil del inversor. La CNB pone a disposición de las distintas entidades un test y uno puede determinar a partir de hacer ese test con distintas preguntas cuál es su perfil de inversor. Generalmente se conoce al perfil conservador, al moderado y al agresivo en función al riesgo que está asumiendo de acuerdo a los instrumentos que conforman su cartera, ¿no? Y para perfiles conservadores, ¿qué están recomendando? Mira, en general, hoy es un buen momento para las tasas fijas. Consideramos que desde el tradicional plazo fijo, hoy en niveles, en nuestro caso particularmente, entre 35 y 37,5%, de acuerdo a los montos, es una buena alternativa. Y después también existen otros productos, como por ejemplo las letras de la provincia de Buenos Aires. Justamente hoy hubo una licitación con distintos instrumentos en cuanto a distintas características que tienen y distintos plazos. Y también un inversor conservador para el manejo de la liquidez de sus carteras, generalmente se recomiendan los fondos de money market o los fondos de plazo fijo y algún fondo de LECAP. ¿Y aquellos para perfiles moderados que se quieren arriesgar un poquito más que los conservadores? Bueno, en general los moderados pueden tener en cuenta el universo de los bonos. Hay distintas características, pero bueno, creo que este puede ser un buen momento. Hay parte de los inversores que consideran que el riesgo país puede llegar a unos niveles un poquito más bajos, entonces eso impactaría en la revalorización de los precios. Hay algunos bonos, como por ejemplo bonos de la provincia de Buenos Aires, con vencimiento en el 2037, incluso algunos bonos nacionales también, que pueden llegar a ser buenas alternativas también, ¿no? Y más allá de los bonos soberanos, ¿algún instrumento de deuda corporativa? Sí, nosotros estamos trabajando fuertemente en el banco junto a la Gerencia de Mercado de Capitales en el instrumento de obligaciones negociables. Las obligaciones negociables son instrumentos donde algunas empresas pueden buscar financiamiento en el mercado y pueden diagramar el instrumento de acuerdo a sus características. Así pueden emitir instrumentos que sean dólar link o que de repente pueden ajustar por inflación siguiendo el índice SER. También pueden llegar a tener alguna tasa fija. Entonces, desde el banco nosotros lo que estamos trabajando también es en la ON Pyme CNB garantizada, donde el banco hace de entidad de garantía acompañando a esa empresa que quiere salir al mercado de capitales, porque nos interesa mucho esto de ayudar a todas las pymes bonaerenses a contribuir con el entramado productivo bonaerense. Y instrumentos de este tipo ayudan a conseguir financiamiento a buenas tasas y a su vez poder tener buena capilaridad a nivel de inversiones. Recién nos dijiste, Martín, que también hay perfiles agresivos. Me imagino que lo que buscan es altos rendimientos en sus inversiones. ¿Qué instrumentos les están recomendando? Sí, cuando uno habla de perfiles agresivos, en general aparece el mundo de las acciones y el mundo de los CDRs, que es la posibilidad de invertir con pesos en empresas del extranjero. Generalmente, bueno, son muy comunes invertir en CDRs de empresas directamente o a través de índices también. Hay índices, por ejemplo, donde a través de un CDR uno puede invertir en Brasil o puede invertir en alguna economía china. Por ejemplo, nosotros vemos alguna oportunidad ahora en ese tipo de industrias. Y después, bueno, siempre también en forma transversal para cualquiera de los perfiles de inversor están los fondos comunes de inversión, ¿no? Los fondos comunes, o sea, uno puede llegar a rentabilizar la liquidez diaria, pero también hay fondos de acciones, fondos de bonos y distintos instrumentos que pueden adecuarse a cada uno de esos perfiles. Dentro de la familia de fondos comunes de inversión que el banco le ofrece a los clientes, ¿cuáles se destacan o por lo menos cuáles están teniendo buenos rendimientos este año? Bueno, nosotros tenemos 9 fondos comunes de inversiones. Hay un fondo común de inversión en dólares y después hay 8 que son en pesos. Y cada uno tiene sus activos subyacentes, ¿no? Tenemos algunos dentro de nuestra familia de fondos que se llama 1822, porque es el año de fundación del banco. Justamente
Este año estamos cumpliendo 202 años en Banco Provincia. Y dentro de la familia de fondos, bueno, hay fondos que tienen activos que son Dollar Link, otros que tienen activos SER, tenemos valores fiduciarios, otros que rinden en acciones, por ejemplo, tiene instrumentos también, acciones ahí adentro, instrumentos PYME, un poco de lo que habíamos hablado. Y uno, digamos, que hoy recomendamos mucho para, en contextos de inflación, sobre todo no tener dinero en cuentas sin rentabilizar, utilizar un fondo común de inversión Money Market, que es nuestro fondo 4, 1822 ahorro pesos, con niveles de 37, 38% y tiene suscripciones y rescates diarios. Y ahora también tenemos, permíteme agregar, un fondo de LCAPS, que puede ser una alternativa que busca un rendimiento un poquito más alto, con rescate también, con la acreditación a última hora del día del rescate. ¿Qué comportamiento están viendo en los clientes que perciben su sueldo en el banco, si lo dejan en la caja de ahorro o si eligen rápidamente un fondo común de inversión como para poder ganarle a la inflación? Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo también de inclusión financiera, donde cada vez es mayor la cantidad de los clientes que existen que nos consultan un poco en ese sentido. Nuestra recomendación es esa, justamente, es que puedan llegar a suscribir el fondo el día que cobran, por ejemplo, al principio de mes, y si tienen un pago previsto para hacer a mitad de mes, pueden rescatar, y mientras tanto, ese dinero, digamos, en vez de quedar inmovilizado en la cuenta, les permitió tener un rendimiento que les ayuda a cumplir con ese gasto que tenían pendiente, ¿no? Estamos en una economía muy cambiante con respecto al año pasado, vemos cierta relativa estabilidad cambiaria, por lo menos este último mes. ¿Es momento para hacer carry trade o recomendás dolarizar portafolio? Yo creo que todavía es momento para carry trade. Hay algunos indicadores que marcan un poco ese rumbo. Creo que la reciente baja de la tasa de la Fed, que bueno, le está dando un poco de impulso a emergentes. El crawling al 2%, el dato de inflación de agosto que se conoció alrededor de 2%. Entonces, las expectativas de inflación futura, creo que todo eso nos está marcando que todavía hay un poco de recorrido. También es cierto que hay activos en dólares que están rindiendo muy bien y que hay un nicho de inversores que están viendo que los niveles que el dólar está tocando en este momento podrían ser niveles de piso. Entonces, de acuerdo a esa percepción, es la que algunos lo ven como una oportunidad también para empezar a dolarizar portafolios. Pero digo, si hoy me preguntas a mí, yo lo que estoy viendo es que en realidad las tasas de la economía están por encima de la devaluación esperada. ¿Y carry trade con qué instrumento sugerís? Bueno, ahí vuelvo un poco también al perfil del inversor, ¿no? De acuerdo al riesgo que esté dispuesto a asumir, desde un tradicional plazo fijo, puede ser una LCAP, puede ser una caución para los más conservadores, pero bueno, aparecen oportunidades, como te decía, en distintos bonos, en distintos fondos, en todo lo que tiene que ver con un rendimiento en pesos. Me parece que la LCAP puede ser un instrumento y los fondos que reflejan esos activos pueden ser una alternativa también. Para aquellos clientes del banco que recién se asoman al mercado de capitales, que tal vez no tienen conocimiento ni experiencias previas, ¿qué área del banco puede asesorarlo para invertir sin temor? Bueno, dentro del banco existe el Centro de Inversiones, que es un área que pertenece a la Gerencia de Servicios Financieros, que está formado por idóneos financieros, inscripto en CNB, que bueno, tienen la misión justamente de poder conocer primero cuáles son nuestros inversores, cuáles son sus necesidades para poder acercarle los distintos productos. Ya el presidente nuestro lo ha dicho varias veces y el CFO del banco, Alejandro González, también un poco avanza en ese sentido. Lo que tenemos como desafío es ser un banco de cercanía, de estar bien cerca de nuestros clientes, de estar al servicio de sus necesidades y para eso hay que conocerlos bien para poder acercarle los instrumentos que más se adecúan. ¿Y en esa área qué consultas o qué preguntas más comunes son las que reciben? Hay consultas de todo tipo, en general tiene que ver con los instrumentos, de cómo funcionan, cuál es el riesgo, cómo pueden formalizarse. Pero bueno, nosotros lo que hacemos también es un poco de docencia, de ayudarlo, para que entienda también que hay algunos instrumentos que se pueden adecuar a sus perfiles, pero hay otros que implican asumir determinados riesgos, para que, bueno, si se dieran determinadas variables, estén atentos a que puede llegar a tener determinados comportamientos de los activos que pueden afectar el rendimiento. Por eso a veces lo que se recomienda es el concepto de diversificar, de poder armar una cartera de inversiones balanceada en cuanto a las oscilaciones del mercado, en cuanto a los riesgos también. Aquello del concepto de no poner todos los huevos en una misma canasta. Nosotros lo que tratamos es de hacer con los inversores un balanceo de su cartera para poder justamente equilibrar este tipo de riesgos.
Una persona que tal vez antes de llamar al área de asesoramiento para invertir, ¿cómo puede informarse sobre las distintas estrategias de inversión? ¿Qué recomendás hacer para meterse en el tema? Bueno, dentro de la página del banco existe un micrositio de inversiones, dentro de la cual existe una parte del centro de inversiones. Nosotros ponemos informes permanentemente, hay un informe diario. Después hay un informe mensual de cartera sugerida que se maneja en conjunto con Mercado de Capitales. Entonces, ese tipo de informes pueden servirle a cada uno de los inversores para conocer, para acercarse a los instrumentos y si tienen algún tipo de dudas, bueno, nos van consultando al respecto. También siempre es bueno leer informes económicos porque pueden llegar a proyectar variables. Entonces, una vez que encuentran los instrumentos que mejor se adecuan a sus necesidades y proyectan cuál es ese escenario de variables, pueden, bueno, ver las mayores probabilidades de obtener ganancias en ese contexto. ¿Ven incertidumbre por parte de los clientes que quieren invertir? ¿Incertidumbre sobre el presente económico, el futuro? Sí, la incertidumbre, bueno, incertidumbre hay siempre, ¿no? En el universo de finanzas, por eso lo que te decía de balancear las carteras. Pero bueno, muchas veces la incertidumbre tiene que ver con cuál va a ser el comportamiento futuro de determinadas variables. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la inflación? Entonces, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer con esos clientes es buscar determinados indicadores, el REM para lo que podría llegar a ser la inflación, o bueno, qué es lo que puede llegar a pasar con la tasa de política monetaria. Se trabaja en conjunto con el área de estudios económicos también del banco, para poder entender, bueno, cuál sería esa ponderación de escenarios y poder saber, bueno, cómo reducir esa incertidumbre y trasladársela, obviamente, a los clientes. La verdad que los clientes hoy están muy contentos. El banco tuvo productos como cuenta DNI, como lo que en su momento cuenta DNI comercios, cuenta DNI individuos, lo que fue el marketplace de Provincias Compras o nuestro home banking. Entonces, la verdad que eso nos permitió tener un número importante. Hay alrededor de 10 millones de clientes en el banco y estamos cada vez incrementando el universo de clientes inversores. Toda esa masa de clientes del banco y hace que cada vez haya mayor cantidad de determinadas edades que nos consultan para poder, bueno, invertir sus excedentes, ¿no? Hace un poco lo insinuaste cuando dijiste creo que es momento para carry trade, pero ¿cómo lo ves al dólar de acá a fin de año? ¿Ves que continuará la estabilidad cambiaria? ¿Tenés algunas dudas? Bueno, yo creo que tiene que ver a nivel contexto macro primero, qué noticias van apareciendo. Creo que el gobierno ha hablado al respecto, ha establecido un rumbo en ese sentido. Y después, bueno, en el día a día es donde se irá viendo si ese rumbo se ratifica o no. Yo creo que debería haber estabilidad cambiaria, por lo que te comentaba antes, por ese tipo de variables, pero también es cierto que, bueno, que ante la aparición de algún hecho disruptivo, esto rápidamente, digamos, hay mucha volatilidad. O sea, si hay una palabra que hoy por hoy caracteriza un poco los mercados, es esta volatilidad local e internacional, ¿no? También hay que ver las elecciones de Estados Unidos, un poco qué es lo que pasa con esto que hablamos de las economías emergentes, del rol de nuestros principales socios comerciales, de China, de Brasil. Entonces, bueno, creo que ese conjunto de variables es la que nos va a determinar, bueno, a ver qué es lo que puede llegar a pasar en ese sentido. Un inversor que todo el tiempo tiene que adaptarse a los cambios, ¿no? Sí, la resiliencia, ¿no? Lo que muchas veces se habla de la resiliencia del inversor, la capacidad de estar informado, la capacidad de tener siempre un asesor financiero para poder, bueno, llegar a determinar cuál es el momento ideal para poder hacer ese switch. E incluso nosotros lo que hicimos es, una vez que uno determina una cartera, bueno, poder ir cambiando las ponderaciones de esa cartera en base a lo que va considerando en el contexto. Martín Moreira es subgerente de Servicios Financieros del Banco Provincia. Muchas gracias, Martín, por participar. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Hasta aquí llegamos con el CFO Summit del Cronista. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos tenido una variedad enorme de paneles para que tomes las mejores decisiones de inversión.